Cabe precisar que esta reforma constitucional que propone incorporar a los titulares del sistema electoral en el procedimiento de acusación constitucional responde a 3 sentencias del Tribunal Constitucional que exhortan al Congreso de la República. Lo repito, 3 sentencias del Tribunal Constitucional que exhortan al Congreso de la República. Y lo he repetido porque han habido comentarios que no son tales o porque no manejan información certera. Debemos realizar la modificación del 99 de la Constitución para que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y los jefes de OMPE RENIEC sean pasibles de acusación constitucional. Estas sentencias son las recaídas en los siguientes expedientes: 0006, 2003, 0015, 6, 2012, 0003, 2022, todos del Tribunal Constitucional. En tal sentido, esta propuesta no solo es consecuencia de análisis realizados a nivel del Supremo Intérprete de la Constitución, sino es un llamado concreto a fortalecer los cimientos de nuestra República y a garantizar la equidad e independencia de aquellas altas autoridades que resguardan la voluntad soberana de nuestro pueblo, los miembros del sistema electoral. El Tribunal Constitucional, como lo establece el artículo 201 de la Constitución, es el máximo y celoso intérprete de nuestra Constitución. De ese modo, este Supremo Colegiado Constitucional ha dejado establecido en reiteradas jurisprudencias y recientemente de manera fehaciente y concreta en el expediente 003 del 2022. Caso del control judicial sobre las decisiones de los órganos del Congreso, los efectos generales y de obligatorio cumplimiento para el Congreso de la República sobre la reforma constitucional, materia de este debate, en donde con esta nueva resolución jurídica señala el avance de esta materia. Partiendo de la base del pronunciamiento institucional efectuado desde el año 2003 mediante la sentencia de expediente 0006 del 2003, y por lo que en consecuencia debemos contemplar y valorar como argumento importante a favor de esta reforma, que la posición del Tribunal Constitucional y Supremo Intérprete de la Constitución ha sido firme y permanente en el tiempo. En el mismo sentido, este Tribunal Constitucional ha exhortado a este cuerpo legislativo a actualizar nuestra Carta Magna para incluir entre los altos funcionarios públicos el procedimiento del antejuicio público o figuras clave en la salvaguarda de nuestro proceso electoral, como son los miembros del Jurado Nacional, el RENIEC y el jefe de la OMPE. ¿Por qué, señores congresistas, es esto crucial? Porque la democracia no solo es un acto de votar, es la confianza en que cada voto se cuenta y se protege. Es la seguridad de aquellos encargados de custodiar nuestra expresión ciudadana, actúan con la más alta integridad y están sujetos a un marco legal que respalda su imparcialidad y su compromiso con la verdad. La reforma que proponemos no busca alterar el umbral de votación para una acusación constitucional, ni crear un procedimiento especial. Busca aplicar las mismas reglas de juego a todos los altos funcionarios del Estado. Es un acto de coherencia normativa. Asimismo, esta reforma es favorable por cuanto la inclusión de los miembros del sistema electoral fortalecerá el proceso democrático al asegurar que estos funcionarios sean responsables ante la ley, ya que algunos temen que esta reforma pueda comprometerla. Sin embargo, permítanme argumentar que la independencia no debe ser sinónimo de inmunidad. La propuesta de reforma no busca subyugar el sistema electoral al capricho de los poderes del Estado, sino establecer un mecanismo de control que asegure su correcto funcionamiento y la integridad de sus miembros. La independencia se fortalece cuando hay mecanismos que garantizan la transparencia y la rendición de cuentas. También están quienes señalan y argumentan que existe el riesgo de que el proceso de acusación se politice, lo que podría afectar la imparcialidad de las decisiones del sistema electoral. De ahí que la politización del proceso, si bien es un riesgo inherente a cualquier procedimiento que involucre a los órganos del Estado, no se previene excluyendo a los actores del sistema electoral del escrutinio público, sino diseñando un proceso de acusación constitucional riguroso, justo y basado en principios claros que trasciendan las coyunturas políticas. La reforma debe ser una oportunidad para proteger el sistema electoral contra la politización, no para exponerlo. Respecto a la complejidad del proceso que pocos comentan, es cierto que cualquier cambio constitucional introduce nuevos desafíos. Por ello, la complejidad no debe ser una excusa para el estancamiento.
La historia constitucional está repleta de ejemplos donde la complejidad fue abordada con inteligencia y visión de futuro. La reforma propuesta no es una excepción, con un debate informado y constructivo. De sugerencia, obviamente nosotros se transmite todas estas sesiones y la población creo que tiene que conocer cuál es el sustento de este proyecto de ley. Entiendo que no es solamente uno, sino que son varios. Y hay que precisar para conocimiento y luego evitar esas malas interpretaciones o cuestionamientos sin hacer uso de la base y el sustento de estos proyectos. De repente podría sugerir que usted pueda dar lectura a la parte resolutiva de las resoluciones del Tribunal Constitucional. La primera, que si no me equivoco es del año 2012, en la que se exhorta al Congreso para que se tenga que legislar la modificación del artículo 99 e incluir a los miembros del sistema electoral. Y la última, que es del año pasado, en la cual también se hace una precisión respecto a esta modificación. Gracias, Presidenta. Sí, un ratito vamos a conseguirlo porque gracias, congresista Camones, es importante que se difunden cosas que no son ciertas, ¿no? Sí, siguiendo la misma línea de lo que plantea la congresista Camones, es preciso señalar, reiterar las veces que sea necesario, Presidenta, porque evidentemente estamos ante una campaña de desinformación que ha surgido desde algunos medios de comunicación que siempre son contrarios a las decisiones que adopta el Parlamento. Debemos decir que no es una, ni son dos, fueron tres las sentencias del Tribunal Constitucional que han exhortado al Parlamento a que podamos incorporar a los titulares del sistema electoral al artículo 99 de la Constitución. Esto es, otorgarles la prerrogativa del antejuicio y el juicio político. Y ojo, es prerrogativa, es un beneficio, es una atribución adicional que tendrían y que no lo tienen en estos momentos. Hoy en día, por ejemplo, los miembros del jurado del pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el presidente de la OMPE, la presidente del RENIEC, en estos momentos podrían ser sancionados, podrían ser acusados, podrían ser investigados por una autoridad ordinaria. Y eso es lo que no se quiere, presidente. Lo que se necesita es proteger a estos altos funcionarios para que su labor no sea entorpecida por la justicia ordinaria. Y efectivamente, una de estas sentencias, de estas tres, el primero fue del año 2003. La segunda sentencia del tribunal fue año 2012. Y la tercera exhortación vino de una sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2023. Así que esas son las tres sentencias que se han dado. Y justamente el fundamento jurídico 27 de la sentencia del 2003 dice lo siguiente: asimismo, este colegiado observa que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la OMPE y el jefe del RENIEC, no cuentan con la prerrogativa del antejuicio político, no obstante ser funcionarios públicos de la mayor importancia en un Estado democrático de derecho, teniendo la obligación de asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa. Por ello, el Tribunal Constitucional exhorta al Congreso a reformar el artículo 99 de la Constitución, incluyendo los mencionados funcionarios del sistema electoral entre aquellos dignatarios que gozan del privilegio del antejuicio político, o en su caso, incluyendo una disposición que permita ampliar el privilegio del antejuicio a aquellos funcionarios que la ley establece. Entonces, Presidenta, creo que aquí se trata pues de respetar los fallos del Tribunal Constitucional. Eso se ha dicho en innumerables veces en este Parlamento y se dice también en los medios de comunicación que hay que ser respetuosos de las decisiones del Poder Judicial, hay que ser respetuosos de las decisiones del Tribunal Constitucional. Y repito una vez más, no fueron uno, ni son dos, han sido tres las sentencias del Tribunal
que exhorta a este Parlamento incluir a estos altos funcionarios al artículo 99 de la Constitución. Por esa razón, presidente, es que nosotros apoyamos esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Muñante. Me pidió la palabra primero el congresista Valdemar, luego la congresista Raimundo y el congresista Diana. Adelante, congresista Valdemar. Muy buenos días, presidente, distinguidos colegas. Efectivamente, hay que argumentar y contraargumentar estos temas necesarios. Ha salido un pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones que es muy importante atenderlo, escucharlo. Por ejemplo, en su pronunciamiento mencionan que resultaría contrario a los principios que sostienen a un Estado constitucional y democrático de derecho, sobre todo a los principios de separación de poderes, independencia e imparcialidad, que se permita que un órgano de naturaleza y composición eminentemente político, como el Congreso de la República, tenga la competencia para ejercer el control de las decisiones en tanto tengan la condición de parte, porque son las bancadas las que han pasado por este proceso electoral, ¿no? Hay que mencionarlo para contraargumentar. Como muy bien decía la doctora Lady Camones, a quien saludo, buenos días, le menciono de que estamos ante los ojos del Perú y del mundo quizás, y es bueno contraargumentar para que tengamos una decisión firme. La otra condición que mencionan es que la posición en contra de incluir a los miembros del sistema electoral dentro de los sujetos pasibles de ser sometidos a un juicio político a cargo del Congreso de la República en modo alguno implica que se promueva la impunidad o ausencia de control alguno de la actuación del Jurado Nacional de Elecciones. Y sí, efectivamente, colegas del Congreso de la República, acá se formó una comisión presidida por el congresista Montoya, quien les habla, y también la presidenta que estuvo en ese momento. Y hasta la fecha no hubo la forma de encontrar o poder promover este sistema, debido a que el Congreso de la República, por mayoría, decidió que ese informe quede al archivo. C. Teniendo en cuenta que la actuación del Pleno del Jurado Nacional es eminentemente jurisdiccional, es necesario garantizar su independencia e imparcialidad. Su afectación no solo repercute en la justicia electoral, sino en el ejercicio efectivo de la democracia representativa. O sea, en este sentido, ellos manifiestan de que, suponiendo que se dan las elecciones, ganaron las elecciones, 130 congresistas, o más adelante con la bicameralidad que fue aprobada, estarían resolviendo una decisión de la mayoría de los peruanos, quitando el eje de la representatividad. Un ejemplo claro, luego del partido de fútbol, el equipo ganador está considerado ganador, los equipos perdedores harían una acusación al árbitro, ¿no? O a los directores técnicos. En todo caso, hay que aclarar ese tema, ¿por qué no se podría considerar de esa manera? Finalmente, manifiestan que se corre el riesgo de otorgarle al Congreso el poder de sancionar a los organismos electorales, que son precisamente quienes revisan causas jurisdiccionales en un proceso electoral. Es decir, se deja esta potestad a un órgano político como el Congreso de la República, que pretende encontrar en sus decisiones infracciones a la Constitución sin que se encuentre definido cuáles son estas infracciones. Es necesario mencionar y contrarrestar estos argumentos, presidente, para que nosotros no entendamos, o se podría dar a conocer, de que los partidos políticos que no hayan ingresado al poder de manera democrática tengan una opción de desestabilizar la democracia a través de una acusación constitucional. Ese fundamento hay que decir por qué no funciona, por qué no se da, cómo es que nosotros podríamos decirle a la población y a la democracia que es necesario asumirlo como tal. Muchas gracias, presidente. Con el saludo respectivo a los señores congresistas. Presidenta, este predictamen en materia de debate permite una reforma constitucional al artículo 99 de la Constitución del Congreso, en la que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la OMPE y la RENEC no cuenten con la prerrogativa del antejuicio político. Y lo que se está buscando entonces a través de ello es que sí les alcance el procedimiento de juicio político y antejuicio político. Obviamente que existen muchos antecedentes para hablar de esto, quiénes son los interesados y quiénes no.
Pero yo pienso de que hay que abordar este tema con bastante prudencia y con bastante responsabilidad. En ese sentido, Presidenta, es que nuestro sistema está diseñado para que quien elija a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones, a la RENEC y a los de la OMPE, no sea un órgano político ni una entidad política, sino una entidad técnica, y buscan modificar el artículo 99 de la Constitución, sería abrirle un paso a una amenaza al sistema electoral en general. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado al respecto en relación a la vulneración e independencia de los tribunales electorales y que en ese sentido afectaría seriamente la representación democrática. Y he escuchado con bastante atención los sustentos que dicen que ya se pronunció al respecto, no una, dos y hasta 3 veces, como dice el congresista Muñante, del Tribunal Constitucional respecto a ello. Pero lo que se ha olvidado deliberadamente es quién fue el ponente en este caso, ¿no? El ponente para pronunciarse al respecto fue nada menos que el señor Gutiérrez Tixe. Y nosotros, los que hemos estado en el Congreso, sabemos perfectamente quién es el señor Gutiérrez Tixe, sin quitarle ni desmerecer la capacidad técnica e idoneidad que pueda tener el señor magistrado. Pero también no podemos olvidarnos que él fue indudablemente asesor legal del Partido Político Renovación Popular. Entonces, y sabemos que tiene una posición al respecto. Entonces, él es una de las personas precisamente como vocal ponente el que ha sustentado una de las sentencias que se ha comentado. Entonces, yo hablo esto de manera sincera para que también sepamos de que existe siempre una orientación política, por más magistrados que se tenga y por más congresistas que seamos. No podemos nosotros sustraernos de toda esta problemática. Por ese sentido, Presidenta, yo pienso de que abordar este tema tan importante como es el del todo el sistema electoral, para que precisamente pueda ser pasibles de un antijuicio político los titulares de estos sistemas, eso me parece muy peligroso porque atentaría el sistema democrático. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Raimundo. Sin embargo, debo precisar algo antes de dar la palabra por alusión, me pide el congresista Muñante, que para que todos escuchen, el proceso de acusación constitucional es riguroso y la subcomisión cumple a la letra lo que dice el reglamento y la Constitución. Respecto de esto, tiene que quedar clarísimo. Es decir, incluso cuando alguien es denunciado por vulnerar un artículo de una Constitución y la subcomisión toma nota que no es ese, que es otro, no lo puede incorporar. No puede tomar una decisión, no, mejor lo acusamos por esto. Entonces, no hay que intervenir en materia subjetiva respecto de quiénes están o quiénes no. El Tribunal Constitucional, sea quien esté, tenemos que cumplir las sentencias, ¿no? Y lo que estamos haciendo es esto, y vamos a proceder a leer después lo que pidió el congresista Camones, que es correcto, para que todos sepan bajo qué estamos haciendo. Y esta ley es una ley de reforma constitucional, la cual estamos sometiendo a debate y no estamos metiendo así nomás y escuchando a todas las partes, por supuesto, ¿no? Congresista Muñante, usted lo ha pedido por alusión. Sí, Presidenta. No creo que el ad hominem sea la mejor estrategia para contraargumentar esta propuesta. El magistrado Tixe es magistrado en este pleno. Sin embargo, hemos señalado que han sido 3 sentencias. 2003, no estaba el señor Tixe en el 2003. 2012, tampoco estaba el señor Tixe en el 2012. Recién ahora en el 2023 lo está. Pero apelar a que por haber sido abogado del partido político al cual provengo está deslegitimada su sentencia, habría que precisar que las sentencias no las toma solamente el señor Tixe, las toman en mayoría en el Tribunal Constitucional. Sería como que estigmatizar la labor profesional de un abogado antes de ser magistrado del Tribunal Constitucional. Y como usted bien lo ha dicho, el proceso de acusación constitucional es un proceso riguroso. Y aquí no es que se busca incorporarlos para acusarlos de cualquier cosa. No, se tiene que haber cometido un delito en el ejercicio de sus funciones o haber infringido abiertamente la Constitución. Y aún con todo eso, ya sabemos ahora
que estamos también bajo el escrutinio del Poder Judicial, que puede incluso hasta frenar un proceso de acusación constitucional. Entonces las garantías están dadas, presidente. La narrativa de que lo estamos haciendo con la única finalidad de vengarnos es solamente contextualizar un hecho que a un tema circunstancial y no ver la importancia realmente de esta reforma constitucional para la posteridad. Gracias, presidenta. Congresista Muñante, congresista Delgado, adelante. Gracias, presidenta. Por su intermedio, un saludo a los colegas congresistas. Presidenta, como sabemos, en el artículo 99 de la Constitución, los altos funcionarios allí mencionados expresamente tienen dos prerrogativas distintas: el juicio político de naturaleza política, y es por infracción a la Constitución, y el antejuicio político de naturaleza jurídica y por los delitos que se cometan en el ejercicio de funciones hasta 5 años después de haber cesado del cargo. Según el presente dictamen, se propone incluir dentro de la redacción del 99 a los altos funcionarios del sistema electoral, es decir, a los miembros del Pleno del Jurado, presidente OMP y presidente RENIEC. Por ello, se propone que todos ellos sean pasibles de ambas prerrogativas, juicio político y antejuicio político. Y estas propuestas se fundamentan en lo señalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 3-2022, la cual a su vez se remite a la sentencia del 2012 y esta se remite a la sentencia del 2003. Y si revisamos precisamente las sentencias, podemos ver que se señala expresamente que se incluya la prerrogativa del antejuicio político a los altos funcionarios del sistema electoral, pero expresamente no se refiere al juicio político. Tal es así que la sentencia del 2022, en su fundamento 105, cita el extracto de la sentencia recaída en el expediente de la sentencia del 2012, que con su venia procedo a leer. El Tribunal Constitucional exhorta al Congreso de la República a reformar el artículo 99 de la Constitución, incluyendo a los mencionados funcionarios del sistema electoral entre aquellos dignatarios que gozan del privilegio del antejuicio político o, en su caso, incluyendo una disposición que permita ampliar el privilegio del antejuicio a aquellos funcionarios que la ley establezca. En ese mismo sentido, presidenta, su antecedente, la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente del 2003, señala en su fundamento 27 lo siguiente: el Tribunal Constitucional exhorta al Congreso de la República a reformar el artículo 99 de la Constitución, incluyendo a los mencionados funcionarios del sistema electoral, entre aquellos dignatarios que gozan del privilegio de antejuicio político. Según lo leído de ambas sentencias del 2003 y del 2012, señaladas también en la sentencia del 2022, el TC desde el 2003 ha exhortado a que se reforme el artículo 99, lo cual es correcto, pero solo para que los altos funcionarios tengan antejuicio político, refiriéndose a este como un privilegio, y no juicio político por infracción constitucional. Toda vez que habilita la puerta del juicio político para dichos funcionarios, originaría que se ponga en riesgo la imparcialidad de diferentes procesos electorales, ya que los congresistas, en la mayoría de los casos, podrían ser juez y parte a nombre personal o por medio de las organizaciones políticas que representan. Por ello, considero que esto terminaría afectando el revestimiento apolítico que el constituyente previó para el sistema electoral y que debe mantenerse así. Finalmente, a efectos de tener concordancia con los fundamentos del Tribunal Constitucional y en línea de proteger que la justicia ordinaria no entorpezca la labor de estas entidades, propongo un texto sustitutorio donde se incluye el beneficio del antejuicio separándolo de la acusación constitucional en la línea de lo señalado por mis colegas en las intervenciones anteriores. Y el cual establezca lo siguiente: en el caso de los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, jefe de OMP y jefe de RENIEC, corresponde a la Comisión Permanente acusarlos ante el Congreso por todo delito que cometan en ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas.
De igual forma, siguiendo el mismo criterio, le solicitaría que mediante única disposición complementaria modificatoria del presente predictamen se incluya también un segundo párrafo en la redacción del artículo 99. En el caso de los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, corresponde a la Cámara de Diputados acusarlos ante el Senado por todo delito que se cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en esto. Para finalizar, Presidenta, precisar una vez más que las sentencias del TC del 2003 y del 2012, a las que hace referencia la sentencia del 2022, señalan expresamente el antejuicio político, refiriéndose a él como un privilegio. En este dictamen estamos discutiendo dos cosas, ¿no? Por un lado, incorporar la protección que tiene todo alto funcionario del Estado, que es la del juicio político, y creo que sobre ese punto no hay mayor controversia ni discusión. Pareciera casi que fue una omisión accidental no haberlos incluido bajo esta protección en la Constitución y por supuesto que deben gozar de este privilegio. Lo que genera mayor debate y controversia es la inclusión del control político, es decir, el juicio político. Y yo considero que ambos tienen que ser incorporados en la Constitución. ¿Por qué? Porque el privilegio del antejuicio político existe porque hay una responsabilidad política. Es decir, el privilegio del antejuicio no puede existir sin responsabilidad política por parte del alto funcionario. Es decir, el alto funcionario tiene el privilegio del antejuicio porque el cargo que ocupa tiene una enorme responsabilidad política. Es decir, uno no puede tener uno y no el otro. Las dos cosas vienen de la mano. Las altas autoridades están sujetas tanto al antejuicio como al juicio político porque tienen que existir mecanismos para hacer viable, para materializar esa responsabilidad política que viene con el cargo que ostenta. No pueden existir autoridades, ni mucho menos altas autoridades, ajenas a este sistema de pesos y contrapesos que es fundamental en toda democracia. Y ese es el caso de los funcionarios, de los magistrados del TC, por ejemplo, es el caso de los jueces y fiscales supremos, es el caso del Defensor del Pueblo, es el caso del Contralor General de la República y de otros altos funcionarios del Estado. Entonces, no hay motivo para excluir a los organismos electorales como el jefe de la OMP y el jefe del Jurado Nacional de Elecciones y RENIEC. No hay ningún fundamento para que ellos estén exceptuados de contar con ambos mecanismos, ni mucho menos para que solamente cuenten con el privilegio, más no con la responsabilidad. Entonces, sobre todo cuando se trata de estas altas autoridades que no han sido electas, es necesario que el Congreso de la República tenga mecanismos para materializar esta responsabilidad política. Y a mí, la verdad es que me llama mucho la atención cómo frecuentemente se pretende distorsionar y manipular el principio de separación de poderes. La separación de poderes no significa que cada entidad pública y que cada poder del Estado está absolutamente aislado uno del otro. La separación de poderes significa que cada uno tiene una función específica que no puede ser invadida ni usurpada por otro poder o otra entidad del Estado. Pero ¿cómo hacemos efectiva esa separación de poderes? Esa separación de poderes se hace efectiva con mecanismos de control y vigilancia mutua entre los distintos poderes del Estado y entre las distintas instituciones. Entonces, la separación de poderes viene con estos mecanismos de pesos y contrapesos y no existe democracia que realmente sea una democracia que no cuente con estos mecanismos de control. Y nuevamente me llama mucho la atención que el Jurado Nacional de Elecciones haya emitido un comunicado señalando que se está atentando contra el principio de separación de poderes, que se está afectando contra la independencia y la imparcialidad de las decisiones que vayan a tomar los organismos electorales. Y yo me pregunto, ¿ellos están diciendo entonces que no ha habido independencia e imparcialidad en las decisiones que el Tribunal Constitucional ha emitido desde que existe como institución? ¿Están diciendo acaso que los informes de la Contraloría General de la República no han sido ni independientes ni imparciales porque el Contralor General de la República es pasible de juicio político desde que existe la institución? Yo creo que afirmar una cosa así es no solo descabellado, sino
absurdo, porque a lo largo de la existencia de esas instituciones han habido diversidad de decisiones, incluso adversas a las posiciones que ha adoptado institucionalmente el Congreso de la República, y eso lo hemos visto sobre todo recientemente, ¿no? Han habido diversos informes de Contraloría adversos al Congreso, han habido diversas sentencias del TC adversas al Congreso, existiendo el juicio político. Entonces, afirmar que porque el privilegio viene acompañado de responsabilidad, entonces está interviniendo con la independencia y con la imparcialidad de las instituciones, no solo es absurdo, sino es contrario a los hechos y a la evidencia. Entonces, cuando el Jurado Nacional de Elecciones señala que esto es un intento por cooptar a la institución, la verdad es que nada más lejano de la realidad. Son solo aquellas instituciones que son ajenas al sistema de pesos y contrapesos las que son realmente pasibles de ser cooptadas por intereses y fuerzas que no responden al voto ciudadano. Y eso es el verdadero peligro. En última instancia, en una democracia, en un sistema con separación de poderes y con pesos y contrapesos, todos tienen que responder al ciudadano. Entonces, el Congreso de la República, donde están las fuerzas políticas electas por el ciudadano, es el lugar en donde se tiene que ejercer el control político. Mientras más aislada y ajena esté una institución a los controles políticos, menos democrática es y más pasible es de ser cooptada por fuerzas políticas no electas. Gracias. Gracias, congresista Tudela. Congresista Echaiz. Gracias, presidente. Bueno, creo que abundar en lo que han dicho los colegas estaría de más. En todo caso, precisarles que el juicio político se llama así porque se da cuando se infringe la Constitución, que es la Carta Política, y por eso se le llama juicio político, no porque lo lleven a cabo representantes del pueblo elegidos o presentados por partidos políticos, como al parecer que se está tratando de confundir al pueblo. De otro lado, apartándonos ya un poco de la interpretación constitucional, si ustedes quieren, o del tema jurídico, vamos al hecho práctico. En el tribunal, el Jurado Nacional de Elecciones está presidido por un vocal supremo, elegido en la sala plena de la Corte Suprema y por ende goza de la prerrogativa procesal de antejuicio y de juicio político. Y también está integrado por un fiscal supremo que goza de los mismos beneficios y privilegios. ¿Por qué dos de ellos sí y por qué los demás no? Vendría a ser la pregunta. En este caso creo que esa prerrogativa debe alcanzarle a todos los miembros del jurado. Yo hubiera pensado que quizás al representante del RENIEC o de la OMP no, pero reclaman ellos igualdad de condiciones, ¿verdad? Dicen, somos del mismo nivel, no somos un sistema dependiente uno del otro. He escuchado últimamente esos argumentos cuando se está tratando de que sean elegidos por el Jurado Nacional de Elecciones. En consecuencia, si están en paridad de condiciones, pues gozan del mismo beneficio. Eso si nos vamos al mundo de los hechos. Y por tanto, o en conclusión, tanto jurídicamente como factualmente, es necesario incorporarlos en el artículo 99 a efecto de que, al igual que los demás altos dignatarios de la nación, gocen de los mismos privilegios, de los mismos beneficios y de las mismas prerrogativas. Eso se puede hacer. Sin embargo, pues definitivamente en ese sentido y sin perjuicio de la reforma, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones como juez de la Corte Suprema de Justicia de la República es sujeto de control político como cualquier otro de los dignatarios enumerados dentro del artículo 99 de la Constitución Política de 1993, por cierto, con las garantías del debido proceso en los procedimientos de juicio y antejuicio político, así como investigaciones por comisiones investigadoras en atención al interés público. Y hay que entender
Presidenta, que obviamente estas instituciones están cubiertas por caviares. Definitivamente que sí. Sin embargo, el mensaje está claro y nosotros respetamos la institucionalidad y no queremos ir en contra de ello. Muchas gracias. Nosotros le denominamos juicio político, y por lo que dijo la congresista, pero la población o algunos medios, incluso algunos de nosotros, decimos que es juicio político porque es algo subjetivo. No, es juicio político porque vulneró algún artículo de la Constitución, es decir, la Constitución, ¿no? Y por eso ingresa a un mecanismo de denuncia constitucional que se cumple rigurosamente. Dicho esto, señores congresistas, hay una propuesta que ha establecido el congresista Elías, que es, ustedes saben que hemos reformado la Constitución, que se aplicará a partir del 2026, ¿no? Por lo tanto, seguimos con estos artículos de la Constitución del 93 todavía, y que vamos a incorporar en la actual, como ya les dije, en el artículo 99, los miembros del Congreso, le ponemos a los, etcétera, y le ponemos a los jueces supremos o fiscales supremos, al defensor del pueblo, etcétera, como dice la Constitución, pero estamos incorporando a los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al jefe de Registro de Identificación, RENIEC y Estado Civil. Estamos incorporando una disposición complementaria a propuesta del congresista Elías, disposición complementaria modificatoria, que es el artículo 1 de la Ley 31988, Ley de Reforma Constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú. Está en el dictamen, señores. El artículo 99 dice, después corresponde a la Cámara de Diputados, de acuerdo con su reglamento, acusar ante el Senado, ya lo hemos aprobado, señores. Después de defensor del pueblo y el Contralor General, estamos incorporando a los miembros del Pleno y Jurado Nacional de Elecciones, al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Estamos